Nosotros somos el grupo 3 de Teoría General de la Responsabilidad Civil. Un segundito. Este es el equipo docente. Se integra por los profesores Cristina Morín, Henry Valares, Victoria Moras, Agustín Marchesano, Ximena Moraes, Andrea Porcio y yo, Andrés Mendive. Empezamos hoy, 9 de agosto. Las clases terminan el 26 de noviembre. Ustedes verán en el cronograma que ahora les hace referencia, que yo dejé 2 semanas sin clases asignadas, previendo que habrá una semana de vacaciones y una semana de periodo de exámenes, pero eso también nos da cierta flexibilidad en caso de paros y demás para ajustar el cronograma y llegar a dar todo el curso. Se va admitiendo la gente que va llegando. Ahí está. Bien, seguimos. Este es el régimen del curso. Bueno, ustedes saben que si bien se debe tener una asistencia del 75%, estrictamente durante la pandemia se aprobó que no se pasa falta, no se pasa lista. Es decir, que nosotros no vamos a controlar asistencias. ¿Bien? Para quedar en lista conmigo y dar examen tiene que llegar a un promedio de 3, para poder exonerar un promedio de 6. Ahora les voy a explicar un poquito cómo se llega el promedio en mi caso. Estos son los temas que nosotros vamos a abordar durante el curso. Vamos a ver las generalidades de la responsabilidad civil. Este año hicimos un cambio de orden en la exposición de los temas. Luego de las generalidades vamos a entrar directamente a los elementos de la responsabilidad civil, para luego dar los elementos en forma genérica e ingresar a la responsabilidad extracontractual primero y extracontractual a continuación. Luego vemos los sistemas de responsabilidades especiales, la precontractual y la postcontractual, el subsistema de las relaciones de consumo, y haremos alguna breve referencia al análisis económico del derecho. ¿Bien? Para los que han estado conmigo anteriormente, o han hablado con algún alumno que estuviera con nosotros, generalmente empleamos este sistema de módulos temáticos y metodología de seminarios. Es decir, teníamos unos módulos donde se brindaban los temas del curso, se analizaban y demás, y a su vez estaba previsto que ustedes realizaran una monografía y la expusieran al final en un seminario. En este caso, no vamos a hacer la metodología de los seminarios en este curso, vamos a hacer solamente módulos temáticos, y no dar monografía. ¿Bien? Los métodos de evaluación, bueno, son las 3 pruebas escritas obligatorias. La monografía y la participación en los seminarios en este caso no se van a aplicar. Y luego lo que tenemos son varios sistemas que son opcionales para ustedes, pero que si los hacen nos permiten tener más elementos para poder evaluarlos, para que ustedes puedan, por un lado, ir llevando el curso, pero también ir demostrando sus conocimientos, ¿no? Mesa redonda, bueno, ya van a ver que vamos a hacer bastantes divisiones de la clase en subgrupos para que analicen temas, se expongan y demás. Tienen la posibilidad de presentar informes sobre libros, material bibliográfico de la materia, etc. Si asisten a algún congreso de la materia, alguna jornada académica, un seminario, lo que fuera, también pueden presentar un congreso sobre qué fue lo que escucharon. También tienen la posibilidad de analizar expedientes judiciales, donde se debatan los temas que estamos analizando en la materia, y presentar informes. Lo mismo con la posibilidad de asistir a audiencias judiciales de juicios vinculados a la materia, o audiencias en el área de defensa del consumidor. ¿Sí? De todo eso van a ver que hay un espacio en EVA para que puedan cargar sus informes, hay un plazo determinado para hacerlo. Y bueno, lo mismo que les decía recién, la intención es que ustedes puedan ir teniendo otros enfoques de acercarse al contenido de la materia. Respecto a los congresos, a medida que nos vayamos enterando de congresos que se van fijando, les voy a ir avisando para que quien quiera participar lo haga. Insisto que la participación en estos eventos es totalmente voluntaria y opcional. Para el que tenga los 3 parciales aprobados, con eso ya exonera la materia, ¿no? Simplemente esto es para o mejorar la nota o ayudar a llegar a la nota necesaria de aprobación. Vamos a hacer también unos trabajos grupales con moderaciones, que luego vamos a explicar.
quizás haya foros en EVA, donde se plantea un tema para que ustedes puedan debatir allí. Y el Zoom, la intención es que sea con micrófonos apagados en principio, puedan activarse ustedes mismos cuando quieran hacer alguna pregunta, una participación, y si no también a través del chat. Nosotros intentamos de siempre utilizar las presentaciones en PowerPoint para ir apoyando la clase, y eso a veces implica que si nos escriben por el chat no lo estamos viendo. Así que con tranquilidad, interrúmpanos, participen en todo lo que quieran. ¿Bien? Aceptando la gente callando. Bien. Un segundito. Ahí está. Bueno, en EVA el tema está bajo esta denominación, el curso, Teoría General de la Responsabilidad 2021, MENDIVE. Creo que muchos de ustedes ya están allí. Aquí les escribo la clave de acceso. Dentro de EVA van a encontrar el programa de la materia. Verán para cada fecha, desde el inicio a la finalización, cuál es el tema que se va a dar, quién es el docente que estará a cargo de esa clase, y cuál es la bibliografía que nosotros les recomendamos para ese tema. Es totalmente libre la bibliografía, ustedes pueden utilizar la que nosotros les asignamos o una bibliografía diferente, ¿no? Simplemente esto es a nivel de orientación para facilitarles, pero creo que es hasta enriquecedor para la clase, que no todos lean lo mismo, que todos lean autores diferentes y, bueno, nos puedan volcar las diferentes interpretaciones de la temática del curso. Allí también van a encontrar referidas las actividades, y una particularidad en cuanto al cronograma, y es que en este año vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona, de que algunas clases que ustedes ya van a encontrar grabadas al final de la presentación en EVA, en vez de nosotros volver a darla en clase, los invitamos o que ustedes lean el material, o que ustedes vean el video de la grabación de la clase, de ese tema en cursos anteriores, y el tiempo de clase que está inicialmente previsto para dar ese tema, lo vamos a usar para algo diferente, hacer ejercicios o análisis a partir de lo que ustedes o han visto en el video o leído sobre esa temática. ¿Bien? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, como actividades iniciales también en EVA van a haber un cuestionario inicial, que no se evalúa, simplemente lo que se procura es ver cómo llega el grupo de estudiantes al inicio de la materia, sobre conocimientos básicos, que son preliminares para poder desarrollar el curso. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si me puede apagar, les agradezco. Bueno, el objetivo de hoy, les decía, es explicar el programa, la metodología a emplear, presentarles los docentes a cargo. ¿Alguna pregunta por lo que hemos visto hasta acá? ¿No? Bien. Esa es un poco la metodología que vamos a emplear. ¿Ninguno tiene ningún cuestionamiento, nada sobre esto? ¿No? Yo, profe, si me permite. Adelante. Buenos días. La bibliografía no la dijo todavía, ¿no? Sí. Fíjense, dentro de EVA tienen un documento que se llama cronograma del curso. ¿Sí? Si lo abren, ahí van a ver qué es lo que está asignado para cada clase, y a su vez, para ese tema, qué bibliografía les recomendamos. Para cada Muchas tema. gracias. ¿Ah? Pero insisto con algo, no es bibliografía obligatoria, ustedes pueden leer lo que quieran. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? A ver, quienes me escriben por el chat. Esta bibliografía para cada tema, no hay uno específico. Bien. Me preguntaban si voy a ir por generación para corregir. Bueno, en realidad es bastante engorroso para nosotros, porque Veería no nos informa que quién de ustedes pertenece a cada generación. Como carecemos de esa información, intentamos de aplicar una regla básica que respete los derechos de todos, ¿no? sin que ninguno pierda sus prerrogativas. Nosotros lo que hacemos es,
Primer criterio, promedio de los 3 parciales, que tiene que llegar a 6, y bueno, y después, claro que en algunos casos tienen que tener el primer parcial con determinada nota, el con otra nota, y ahí lo vamos viendo, pero siempre intentando respetar los derechos de todos. ¿Ah? Ahora las fechas de los parciales, se las voy a mencionar. Que lo tiene el cronograma del curso igual, pero para que quede claro. Ahora estoy mirando el cronograma, tenemos. El primer parcial va a ser el 6 de octubre. El segundo parcial va a ser el 8 de noviembre. Y el último va a ser el 26 de noviembre. ¿Está claro? 6 de octubre, 8 de noviembre y 26 de noviembre. Como saben, el último parcial es sobre todo el curso. ¿Sí? La lista, según nos dicen en Medellín, nos lo van a dar la semana que viene, en principio. Yo ni bien la tenga, la voy a publicar. Ahí les voy a agradecer que, bueno, revisen si están en la lista o no. En caso de que no estén, hablen conmigo, pero sobre todo, planteenlo en Medellín. Medellín no nos permite agregar a nadie a la lista. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces con ya los temas del curso. A nivel de Profe, contenido, perdón, ¿sí? una consulta. ¿El Sí, cuestionario dígame. inicial es ya está puesto o lo vas a subir? Porque no lo Sí, estoy encontrando. a ver, dame un ¿Por segundo qué que parte ingreso está? a Eva. Ingreso y ya te digo. Vamos a ver. Fíjate, el segundo módulo, que se llama Generalidades de la Responsabilidad, ¿sí? Sí, Ahí vas a ver primero una presentación en PowerPoint de presentación del curso, que es la que vimos recién, el mapa del desarrollo del curso, que es lo que vamos a ver a continuación, y el tercer contenido que te aparece se llama responsabilidad. Ese es el bien, cuestionario inicial, ¿sí? dale. Gracias. Tienes tiempo para cargar las respuestas hasta el 14 de septiembre. Genial, muchas gracias, profe. Por favor. En EVA, bueno, van a ver que tienen subidas ya las presentaciones de las clases de gran parte del curso, bibliografías, sentencias, eso ustedes vayan mirando, nosotros de todos modos vamos a ir indicando puntualmente para cada clase qué es lo que correspondería mirar, bueno, varias guías de clase, y un listado de películas también, me olvidé mencionarles, de temas vinculados a la materia, que bueno, que pueden también ir mirando, y cada una de esas preguntas tiene algunas cada una de esas películas tiene algunas preguntas que les hacemos para ver si pueden aplicar los contenidos del curso y demás. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir entonces el mapa de la responsabilidad. Con esta presentación, a lo que apuntamos, un segundo voy a empezar a compartirles, son diapositivas. Bien. A lo que apuntamos con esto es a que puedan tener un panorama de qué es el contenido del curso, lo que vamos a ver en la materia. ¿Bien? La responsabilidad civil tiene estos 4 elementos estructurales: antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y daño. Vamos a ver cada uno de ellos detenidamente. Tradicionalmente, lo que se hacía era dar algunos temas básicos de la responsabilidad civil, luego pasar a la responsabilidad contractual y continuar con la extracontractual. Y cada uno de estos temas, darlos dentro de cada uno de esos 2 grandes subsistemas. Y hay una especie de reiteración, porque sea antipublicidad tanto para la extracontractual como para la contractual. A sugerencia de la profesora Moraes, vamos a intentar este año de cambiar eso y dar centralizados estos 4 elementos estructurales para luego, cuando hagamos los subsistemas de responsabilidad contractual y extracontractual, marcar las diferencias que se presentan en ellos. ¿Sí? ¿Quién sabe qué es la antijuridicidad?
¿Alguien oyó hablar del tema? Es lo que se conoce como ilicitud, ¿sí? Ya vamos a estudiar que para que haya responsabilidad civil, el comportamiento de la persona que llama a indemnizar tiene que ser ilícito. Si su comportamiento es lícito y causa un daño a otro, no hay responsabilidad civil. ¿Tá? Sí o sí tiene que ser un comportamiento ilícito. Luego, intentaremos interpretar qué se entiende por ilicitud. ¿Sí? Y van a ver que hay dos escuelas básicas contradictorias entre sí, opuestas entre sí, que nos dicen cuándo hay la ilicitud. Un segundo elemento es el factor de atribución. ¿Sí? Factor de atribución, para que lo entiendan con claridad, son las razones que tiene un sistema normativo, un Estado, una sociedad, para decidir quién tiene que indemnizar ese daño. Y allí hay dos tipos de razones básicas, de factores básicos, objetivos y subjetivos. Los subjetivos son cuando se realiza un reproche a la conducta de quien causó el daño. Por ejemplo, que actuó con culpa o con dolo. ¿Sí? Culpa, ya veremos, que es la falta del debido cuidado, actuar negligentemente, sin la debida diligencia, y con dolo es tener la intención de causar el daño, es más que la culpa. Pero también nuestro sistema reconoce los factores de atribución objetivos, que son aquellos en los cuales la víctima no tiene que probar que quien le causó el daño obró sin la diligencia debida o con intención de dañar. Basta que ese sujeto se encuentre en determinada posición que el sistema lo requiere para ser el condenado a indemnizar, con prescindencia de la valoración de su conducta. ¿Qué piensan ustedes? Para la víctima, ¿qué le es más conveniente? ¿Un sistema en el cual el factor de atribución es subjetivo o que el sistema del factor de atribución es objetivo? ¿Qué opinan? Para que están escribiendo en el chat, sobre el chat que me ponen. Objetivo, muy bien. ¿Y por qué objetivo? Bueno, acá me preguntan, porque no tiene la carrera, pero excelente. Exacto. Una alumna me escribía en el chat que se le cortó cuando hablamos de factor de atribución. Les decía que el factor de atribución puede ser subjetivo o puede ser objetivo. ¿Sí? En cada tipo de responsabilidad, el sistema, el código o las leyes que regulan la responsabilidad en nuestro derecho, establecen cuál es el factor de atribución convocado para eso, si el objetivo o el subjetivo. ¿Sí? El factor de atribución subjetivo es el que realiza una valoración de la conducta del sujeto que tiene que indemnizar. Una valoración negativa, le hace un reproche. Indica o que obró con culpa, es decir, sin la debida diligencia, o que obró con dolo, es decir, con intención de generar un daño, de causar un daño. En cambio, en el factor de atribución objetivo, no se realiza ningún juicio de valor, ninguna valoración de la conducta del llamado a indemnizar. ¿Sí? Una persona es designada para indemnizar el daño con prescindencia de la consideración de cómo se comportó. ¿Bien? El tercer elemento es la relación de causalidad, o nexo causal. ¿Han oído hablar de este elemento? ¿Saben de qué se trata? ¿No? Profe, Bueno, la relación de causalidad es un concepto que proviene de las leyes de la física, inclusive van a encontrar muchos autores de filosofía que refieren a la causalidad, y es qué es lo que causa el daño. ¿Sí? Todo hecho tiene una causa, y toda causa produce una consecuencia determinada. ¿Sí? Esa relación de causa-efecto. Lo que se busca aquí es establecer qué hecho fue el que causó el daño, o qué comportamiento fue el que causó el daño. En principio, nosotros no le podemos asignar la obligación de indemnizar un daño a una persona que no lo causó. Tiene que ser el designado como obligado a indemnizar el daño aquel que causó el daño, que además se comportó conforme al factor de atribución que exige la ley o el código para ese tipo de responsabilidad específica, y que además su conducta ha sido ilícita, antijurídica. ¿Bien? ¿Se entiende la relación de causalidad?
en el chat que me escriben. Ubica la causa corresponde con su efecto, sí, perfecto. Bien. Ya veremos que en materia de relación de causalidad hay diferentes escuelas, porque en nuestro sistema, en Uruguay, a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo en Argentina, no se establece cuál de todas las teorías de la causalidad es la acogida por el sistema. La doctrina, en general, con una excepción, entiende que la teoría que se aplica en Uruguay es la de la causalidad adecuada, ¿sí? Pero, nuevamente, esto no está recogido a texto expreso en ninguna ley. En Argentina sí se dice que es la causalidad adecuada en el Código Civil. Por último, el elemento daño. El elemento daño es el elemento central. ¿Sí? No puede haber responsabilidad civil si no hay daño. ¿Bien? Justamente es un sistema que lo que busca es reparar el daño, y es una diferencia con la responsabilidad penal. La responsabilidad penal no se busca reparar un daño, sino que se busca castigar a alguien que se comportó de un modo no aprobado por la sociedad. En el derecho civil, en materia de responsabilidad civil, por más que un sujeto se comporte de un modo repudiable, si ese comportamiento repudiable no implica un daño, no se aplica la responsabilidad civil. ¿Bien? Y a su vez, este es el límite que tenemos. Este sistema de responsabilidad civil nos llevará a que un sujeto tenga una obligación de indemnizar, de pagar una suma de dinero que se equivalga al daño sufrido por la víctima. Ni más ni menos. Este es el elemento central de la estructura de la responsabilidad civil, a tal punto que en otros países, sobre todo, en vez de hablar de responsabilidad civil, se habla de derecho de daños, ¿sí? Y fíjense en la propia denominación que hay una diferencia de enfoque. Cuando uno habla de responsabilidad civil, ¿a quién les parece que estamos invocando? ¿A la víctima o al ofensor? ¿Qué opinan? ¿Al ofensor? Al ofensor, exactamente, porque es el ofensor el que resulta responsable civilmente. Vamos a ver a lo largo del curso es que la responsabilidad civil ha sufrido una evolución en la cual se toma cada vez más en cuenta a la propia víctima, se dice que lo importante es justamente resarcir a la víctima y no tanto castigar al ofensor, por lo cual ya no tiene que ser el eje responsabilizar al ofensor. Lo importante es que la víctima sea indemnizada, que no soporte individualmente el daño que le causaron. Por eso la denominación de derecho de daños, que pone en el centro como protagonista a la víctima, pareciera ser más acorde con esta visión actual, de que este sistema lo que procura es justamente que aquellos que sufren daños puedan ser indemnizados. ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan bien presentes estos 4 elementos, que vamos a estudiar con detenimiento cada uno de ellos, y tengan en cuenta que en principio tienen que estar los 4 elementos presentes para que haya responsabilidad. ¿Sí? Si uno solo de estos elementos no se encuentra presente, no habrá responsabilidad civil. Es decir, yo me puedo comportar horriblemente, mi factor de atribución puede estar verificado, puedo ser sumamente culpable de lo que hice, ¿sí? Puedo haberles causado un daño, pero sin embargo no soy responsable civilmente, no tengo que indemnizarlos porque mi comportamiento no fue ilícito, ¿sí? Si no están los 4 elementos presentes, no habrá responsabilidad. Ya veremos, que haciendo un ajuste de tuercas, cada uno de estos elementos de la responsabilidad en realidad tienen sus críticas y podemos llegar a encontrar algunas hipótesis donde podemos afirmar de que hay un sistema de indemnización a pesar de que alguno de estos elementos no se haya presente. ¿Ah? Pero esto último que les estoy diciendo es algo excepcional y ya implica un ajuste de tuerca. Por ahora, quédense con este concepto de que lo importante es que estén los 4 elementos presentes y en forma acumulativa. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Seguimos. A ver, me escriben en el chat. Ninguna, todo claro. Yo soy requisitos operativos. Bien, perfecto. Lo estamos diciendo. Seguimos. Bueno, para hacer una breve referencia a cada uno de estos 4 elementos. Bien. Primero, la antijuridicidad o ilicitud.
Acá verán que hay dos teorías, que son la imperativista y la valoracionista, ¿tá? Que son las que se disputan el definir cuándo estamos frente a la ilicitud. ¿Alguien sabe en qué consisten estas dos teorías? ¿No? Buenas, profesor. Sí, yo sé. Buenas. Adelante. A grandes rasgos, la teoría imperativista es aquella que requiere que se señale la norma del ordenamiento jurídico que se considera que se vulneró. Perfecto. Y después la teoría valoracionista es aquella que considera que siempre que el comportamiento de una persona cause un daño a otra, será ilícito. Bueno, No sé se cortó la señal, no sé si es a mí. ¿Se me escuchó o lo repito? ¿Puedes repetir lo de la teoría Compañero. valoracionista? Que es aquella que considera que siempre que el comportamiento de una persona cause un daño a otro, será ilícita. Bien, sí, exactamente. En realidad, la teoría imperativista lo que dice es, como indica la compañera, que se requiere, para considerar que un comportamiento es ilícito, designar qué norma precisamente es la que se está incumpliendo, ¿tá? Se está violando, ¿sí? Por ejemplo, que haya una norma que diga no matarás. Si yo te mato, en realidad mi comportamiento es ilícito porque hay una norma que dice no matarás, ¿tá? O el que asesine, el que mate a otro tendrá tal pena. En cambio, en la teoría valoracionista, no se requiere la designación de una norma específica que indique que ese comportamiento es ilícito. El principio es que siempre que se cause un daño a otro, ese comportamiento, el dañar a otro, es ilícito. Salvo que haya un permiso legal. Haya una norma que diga que en esa situación el sujeto que dañó a otro tenía permiso, tenía derecho a actuar de esa manera. ¿Sí? Lo que se llama una causa de justificación. Bien, les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un kiosco que venden golosinas y yo les instalo un kiosco enfrente, seguramente ustedes van a sufrir un daño porque a partir de la instalación de mi kiosco van a vender menos golosinas por la competencia. Sin embargo, ese daño que les estoy causando no sería ilícito para la teoría valoracionista tampoco, porque yo mi kiosco lo habré abierto con los permisos legales. Yo tenía derecho a abrir un kiosco porque pedí, no sé, abrí empresa en DGI, pedí permiso de intendencia, cumplí con todos los requisitos para poder realizar esa actividad. ¿Bien? Así como hablábamos de qué es lo más conveniente para la víctima en el caso del factor de atribución, ¿qué piensan ustedes en materia de ilicitud para la víctima? ¿Qué es más conveniente? ¿La teoría imperativista o la valoracionista? ¿Qué les parece? Y la valoracionista. ¿Por qué? Y porque hay uno capaz que se sintió dañado y tiene motivo para sentirse dañado, porque no es como el ejemplo que dijiste vos del comercio, pero justo no hay una ley específica que habla sobre eso, pero como un daño se puede comprobar, igual puede pedir que entre en responsabilidad civil. Bien. ¿Qué piensan los compañeros? Profesor, ¿Sí? ¿podría verse como que le serviría más a la víctima en base a la teoría valoracionista con el ejemplo del kiosco que acaba de dar? Usted habló de que el kiosco de la competencia estaría todo regulado, pero en caso de que no esté regulado, ahí sí, digamos, hay un daño. Bien. Fíjense, en ese mismo caso del kiosco, bueno, en el caso del kiosco en realidad no hay ilicitud, pero puede haber una situación en la cual una persona sufre un daño que no se pueda individualizar una norma que diga que la conducta de quien le causó el daño es ilícita, y bajo la teoría imperativista allí no habría responsabilidad civil, ¿sí? Pero sin embargo, esa conducta que le causó un daño a otro tampoco cuenta con una norma que le dé permiso para actuar así. Entonces, bajo
una teoría valoracionista, como no hay un permiso para actuar de esa manera, no hay una causa de justificación, sí será ilícita. Entonces, en este caso, bajo la teoría valoracionista, estaremos frente a una hipótesis de responsabilidad civil, que el mismo caso, analizado bajo la teoría imperativista, no implicaba una hipótesis de responsabilidad civil. ¿Sí? Es decir, la teoría valoracionista es más abarcativa. Situaciones que se escaparían como ilicitud para la teoría imperativista serían consideradas ilícitas para la valoracionista. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Formalismo y materialismo, ¿sí? Es otra división que se hace respecto a la antijuricidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjense que una de las formas de considerar la ilicitud es entender que solamente es ilícito aquello que está establecido como ilícito en materia de responsabilidad civil por el Código Civil. Una visión un poquito más amplia es considerar que no solo debe ser considerado ilícito a los efectos de la responsabilidad civil, lo que dice el Código Civil, sino también puede ser considerado ilícito todo aquello que surja como tal, que una ley lo marque como ilícito, por más que no sea una ley civil, que sea una ley penal, una ley tributaria, una ley comercial, laboral, lo que fuera. Cualquier norma de rango legal que indica que un comportamiento es ilícito, nos implica ilicitud en materia también civil. ¿Sí? Por más que esa norma haya sido pensada e ideada para una materia diferente. Y inclusive, dando un paso más, se puede considerar que hay ilicitud aun cuando la norma que disponga que ese comportamiento es ilegítimo no tenga rango legal, no sea justamente algo contrario a la ley, sino que sea una norma de cualquier rango, pero que integre el sistema normativo. Por ejemplo, una norma contractual, una norma constitucional, una resolución, etc. ¿Sí? Cualquier disposición que integre el ordenamiento jurídico que indique que un comportamiento es ilegítimo, permitirá bajo esta tesis entender que estamos frente a una situación de ilicitud o antijuridicidad. ¿Bien? A mí me gusta más el término antijuridicidad porque es menos confuso. El término ilicitud nos hace pensar que solamente lo que es contrario a la ley es considerado como justamente ilegítimo y verificador de la antijuridicidad en materia de responsabilidad civil. En cambio, el concepto de antijuridicidad implica aquello que es contrario a derecho, es más genérico. ¿Sí? Luego veremos esto con más detenimiento. Algo importante, que acá les pido cierta atención, es que este elemento, la antijuridicidad, es justamente el que nos diferencia la responsabilidad contractual de la extracontractual. ¿Saben por qué? Profesor, ¿me permite que lo interrumpa? Sí. Hay una compañera que señaló en el chat que hay gente esperando para entrar. Como usted no ve el chat, preferí interrumpirlo. Ahí acepto que haya 3 personas, sí, ahí los acepté. Perfecto. Están admitidos. Bien. Bueno, ¿cuál es la diferencia en materia de ilicitud entre la responsabilidad contractual y la extracontractual? ¿Lo saben? Bueno, justamente en materia de responsabilidad contractual, ¿sí? La antijuridicidad, la ilicitud, implica la violación de una obligación preexistente. En cambio, la responsabilidad extracontractual implica la violación de un deber genérico que no tiene el rango de obligación. Si ustedes recuerdan del primer semestre de obligaciones, la diferencia entre deber genérico y obligación, ¿no se acuerdan cuál era la diferencia? Bien, acá lo están escribiendo en el chat. Después lo vamos a ver con más detenimiento, pero básicamente podemos decir que una obligación es aquella que se tiene por parte de un sujeto o un grupo de sujetos determinados frente a un sujeto o un grupo de sujetos también determinados. En cambio, el deber genérico es el que tenemos frente a todos. Por ejemplo, yo puedo tener la obligación de pagar 10 pesos a mi primo porque me los prestó. ¿Sí? Hay una persona determinada, que soy yo como deudor, hay una persona determinada, que es mi primo como acreedor, con un contenido determinado. En cambio,
en la obligación, perdón, el deber genérico de no matarás, es un deber que yo tengo frente a todos los individuos, frente a toda la sociedad. No es que tengo un deber genérico de no matar a una persona determinada y no respecto a las otras. ¿Ah? Esa diferencia entre obligación y deber genérico es lo que nos determina cuando estamos frente a responsabilidad contractual y extracontractual. Una vez más, si lo que se vulnera es una obligación, lo que se genera a partir de allí será el sistema de responsabilidad contractual, y si lo que se vulnera es un deber genérico, estamos frente a lo que se llama responsabilidad extracontractual. ¿Sí? Que la obligación vulnerada implica responsabilidad contractual puede llevarlos a ustedes a pensar de que estamos frente a obligaciones de fuente contractual solamente. Pero no es así. El principio y lo que acepta, digamos, la gran mayoría de la doctrina uruguaya y jurisprudencia es que cualquiera sea la fuente de esa obligación, ¿sí? Si lo que se vulneró es justamente una obligación, la responsabilidad será contractual. Es decir, aun cuando estemos frente a obligaciones legales, el tipo de obligación será contractual. ¿Bien? En esta tendencia actual de entender que el centro del sistema es la víctima y lo importante es indemnizar el daño, justamente se cuestiona esta diferenciación entre responsabilidad contractual y extracontractual. Dicen, si lo que nos importa es la víctima y no tanto el ofensor, ¿qué importa que lo que haya hecho el ofensor para generar ese daño haya sido violar una obligación contractual, una obligación de otro estilo o un deber genérico? Lo importante es que produjo un daño y ese daño tiene que ser indemnizado. Y así es que, por ejemplo, en Argentina se procura la unificación del sistema de responsabilidad y eliminar las diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Esto después lo iremos profundizando en el curso. Ustedes perfectamente pueden ser partidarios de diferenciar la responsabilidad contractual y la extracontractual o de unificarlas. Lo importante y lo que tienen que saber es que al día de hoy en nuestro sistema, una vez que nosotros definimos que hay responsabilidad contractual o extracontractual, el régimen jurídico que establece el código para ellos es distinto, ¿sí? Varían algunos aspectos, la prescripción, el daño indemnizable, la solidaridad, etc. ¿Sí? Hay algunas notas puntuales que hacen que no sea lo mismo en Uruguay al día de hoy estar frente a un sistema de responsabilidad contractual que un sistema de responsabilidad extracontractual. ¿Bien? Otro subtipo también de responsabilidad civil que se determina a partir de cuál fue la ilicitud es las relaciones de consumo. Justamente este subtipo implica que estamos frente a una hipótesis de responsabilidad civil por la violación de la ley 17.250, la ley de relaciones de consumo, y no la violación de una norma diferente. Lo mismo sucede con la responsabilidad precontractual, que ya la estudiaremos al final del curso, que es aquella que se verifica cuando las partes aún no se hayan vinculadas contractualmente. Es decir, uno de ustedes y yo estamos negociando para otorgar un contrato de compraventa, pero no llegamos a firmar el contrato de compraventa. Antes de firmar ese contrato, imagínense que yo me retiro de las tratativas, abruptamente, arbitrariamente, generándoles un perjuicio. Bueno, ¿tienen ustedes derecho a ser indemnizados o no? Porque yo me haya retirado precipitadamente. Y en caso que ustedes sostengan que sí, que tienen derecho a ser indemnizados, ¿sí? ¿Qué estamos? ¿Frente a una norma o una hipótesis de responsabilidad contractual, extracontractual, o una hipótesis diferente, precontractual? Bueno, eso se define a partir de dónde hallemos nosotros la ilicitud del comportamiento de que se retiró precipitadamente. Y luego veremos también la responsabilidad postcontractual, que es aquella que se verifica cuando el contrato se firmó, se otorgó, fue eficaz, se cumplieron las obligaciones y en principio el contrato se agotó. Y sin embargo, hay algún reflejo del contrato que hace que un sujeto tenga que a futuro tener determinado comportamiento, y que si no lo tiene, debe indemnizar el daño que le causa al otro. ¿Tá? Del mismo modo que en la responsabilidad precontractual, tenemos que identificar en este tipo de responsabilidad, la postcontractual, en qué radica la ilicitud, para ver si la podemos subsumir la responsabilidad contractual en la extracontractual, o considerar que es un tipo de responsabilidad diferente. ¿Sí? Es decir, en todos los subsistemas que salen de la responsabilidad civil, es muy importante determinar en qué consiste la ilicitud. Y volviendo al formalismo y al materialismo, el formalismo justamente implica hallar
una disposición que se ha vulnerado, ya sea de rango legal, constitucional o más amplio, como hemos visto, pero el materialismo nos permite llegar a la ilicitud a partir de la aplicación de conceptos más abiertos, no solo a partir de la violación de una disposición normativa, sino también, por ejemplo, por actuar de un modo contrario a las buenas costumbres, al orden público, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Todo esto es simplemente un primer pantallazo para que ustedes vean el mapa, y a lo largo de todo el curso vamos a ir indagando en cada uno de estos elementos. Bueno, las causas de justificación de la antijuricidad. ¿Qué sucede? El comportamiento de un sujeto que en principio puede ser ilícito, puede ser que de todos modos no genera responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque existe una de las hipótesis que yo les mencioné aquí, que son hipótesis donde el legislador enerva la ilicitud. Ese comportamiento en principio ilícito deja de ser ilícito, pasa a ser lícito. Por ejemplo, el ejercicio de un derecho. ¿Bien? Ahora vamos a ver el chat, me están escribiendo si hay alguna pregunta. ¿Podría repetir formalismo y materialismo, por favor? ¿Todo claro? Bien. Nosotros, para los que me piden que repita formalismo y materialismo, yo insisto, igual, recuerden ustedes que todo esto lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Pero tengan en cuenta lo siguiente, nuestro legislador no define un concepto de ilicitud, ¿sí? No dice en materia de responsabilidad civil, la ilicitud consiste en esto. Entonces ahí es donde la doctrina, nosotros, ustedes, tenemos que intentar de dilucidar qué se entiende por ilicitud, cuándo se verifica el elemento de ilicitud. ¿Bien? ¿Y allí qué sucede? Nos encontramos una serie de disposiciones que definen conceptos como la causa ilícita, objeto ilícito, que ustedes han estudiado en el primer semestre, que nos dicen que se verifican esos conceptos no solo cuando se viola una ley, sino también, por ejemplo, cuando el comportamiento del sujeto es contrario a las buenas costumbres o al orden público. ¿Sí? El orden público, las buenas costumbres, son conceptos muy abiertos, ¿sí? No hay una definición sobre que esto es el orden público y aquello no lo es, o que estos son las buenas costumbres y aquello no lo es. Son conceptos ciertamente elásticos que le permiten al intérprete, en cada caso, poder considerar cuándo se verifica o no la violación de estos conceptos y, en consecuencia, cuándo habría ilicitud. ¿Sí? Esa es la diferencia entre formalismo y materialismo. El materialismo permite incluir estos conceptos, el formalismo no. El formalismo considera que solamente la violación de una disposición normativa, la ley, la constitución, etc., implica la antijuricidad. ¿Bien? A título justamente de titular, quédense por ahora con ese concepto, después lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Sí? Bueno, las causas de justificación entonces, que son esas hipótesis en las cuales un comportamiento que en principio es ilícito, se torna lícito porque se verifican estos hechos. Y allí veremos el ejercicio de un derecho, ¿sí? Que es justamente cuando el sujeto que causa el daño tenía derecho a comportarse de esa manera, y aquí recuerdo el caso que vimos del kiosco hace unos minutos, ¿sí? Yo le podré causar un daño al kiosquero de enfrente por abrirle un kiosco nuevo, pero yo tengo derecho a abrir un kiosco porque tengo todos los permisos y demás. Después veremos dentro del ejercicio del derecho las hipótesis de exceso y abuso de derecho, que eso quizás ustedes ya lo han visto en el primer semestre o en privado 1. ¿Saben lo que es abuso de derecho? ¿No? Bueno, básicamente el abuso de derecho implica cuando un derecho se utiliza no con el fin para el cual fue creado ese derecho, sino con un fin distinto, un fin no permitido. Por ejemplo, imagínense que yo abro un kiosco enfrente de ustedes, tengo derecho a hacerlo, pero en realidad no lo hago con el derecho que tengo, con el fin de ese derecho que es poder trabajar y ganar plata para vivir. Lo hago simplemente porque los odio y quiero fundirlos, ¿sí? Mi fin es justamente un fin repudiable que busca dañar al otro. La legítima defensa es otra de las causas de justificación, que, como ustedes sabrán, es aquella hipótesis en las cuales, frente a una agresión, el agredido busca repeler esa agresión con otra agresión. Si esta segunda agresión le causa un daño al ofensor,
¿sí? Allí no habrá responsabilidad civil, porque si bien, por ejemplo, es ilícito agredir a otro, si esa agresión fue hecha como defensa frente a una agresión previa, está justificada y no genera responsabilidad civil, no habrá que indemnizar los daños. ¿Sí? Luego el estado de necesidad, que el estado de necesidad es cuando, imagínense, se me está inundando la casa, o se me está prendiendo fuego la casa, y yo para poder escapar de las llamas, tengo que romper la ventana del vecino para poder escaparme por ahí. Bueno, el romperle la ventana del vecino es justamente una hipótesis de daño, le estoy rompiendo su ventana. Pero yo estaba actuando de ese modo por un estado de necesidad, ¿sí? Había un mal mayor que necesitaba evitar, y la única forma de evitar la que tenía era generándole un daño menor a otro. Bien, es otra causa que justifica comportarse de esa manera, justifica la ilicitud, y al justificarla, le quita esa nota justamente de ilicitud, por lo cual no hay responsabilidad. También tenemos el consentimiento de la víctima, ¿sí? Cuando la misma víctima es la que acepta recibir el daño. Imagínense el caso de un tatuaje. En principio nosotros podemos ver que el hecho de que alguien le deje un tatuaje, una marca permanente a otro, podría ser considerado un daño. Pero si la propia persona que se tatuó solicitó ser tatuada, quiso justamente tener esa marca de forma permanente, allí no tendrá derecho a ser indemnizada, porque ella fue la que consintió, fue la que quiso tener ese daño. Esto lo pueden ver mucho en las actividades deportivas. Cuando uno accede a participar en una actividad deportiva, puede lesionarse, pero si es una lesión propia de la actividad, en principio propia de los riesgos normales de la actividad, no tendrá derecho a ser indemnizado. ¿Bien? Y bueno, y como otra causa de justificación, pero esto entre comillas, después lo veremos con más detenimiento, eventualmente puede estar la obediencia a la autoridad. Porque eventualmente veremos que las causas de justificación, creo que alguien abrió el micrófono, si lo puede cerrar, si no hay interferencia. Bien. Perdón, fui yo sin querer. No pasa nada. Las causas de justificación, ustedes verán que no están reguladas en el Código Civil, sino que están reguladas en el Código Penal. Y lo que hacemos en derecho civil es valernos de esa regulación del derecho penal, de toda la doctrina que se elaboró en derecho penal al respecto, y aplicarlas al derecho civil. Pues bien, en el Código Penal también se recoge una causa de justificación más, que es esta, la obediencia a la autoridad. Sin embargo, los autores civilistas usualmente no refieren a ella en materia civil. Y falta una justificación de por qué las demás causas de justificación en materia penal sí se aplican, pero esta no. Así que ahí les dejo el interrogante y después veremos si corresponde o no considerar que también es una causa de justificación en materia civil. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Seguimos dentro de lo que es ilicitud como elemento estructural de la responsabilidad. Y lo que estamos viendo acá son justamente las excepciones a un comportamiento ilícito, por lo cual no habría ilícito. Para que me escriban por acá en el chat, si hay alguna duda. En caso de que quiera hepatitis al hacer el tatuaje. Bueno, ahí lo que habría que ver es, primero, yo no tenía ni idea que se podía adquirir hepatitis al hacerse un tatuaje, ¿no? Pero supongamos que es por mala praxis del tatuador, bueno, ahí sí yo creo que habría responsabilidad, es un tema discutible, pero a mí me parece que sí, porque uno lo que acepta, lo que consiente al participar de esa actividad, son los riesgos propios de la actividad, no los riesgos externos. Yo escribí un trabajito hace unos años sobre los deportes de riesgo, y ahí yo lo que indicaba es que, mi parecer, por eso me refiero a eso, es que, por ejemplo, uno puede aceptar, cuando desea participar en una actividad de riesgo, lo que es natural de ese deporte. Por ejemplo, no sé, si uno salta en bungee jumping, que el tirón de la cuerda le genera un daño, porque es parte de la actividad. Pero lo que uno no acepta es que la cuerda se corte. Uno presupone que esa actividad se presta en condiciones, ¿sí? Si se corta la cuerda, allí sí habría una responsabilidad civil. Lo mismo me parece suceder en esta hipótesis de la hepatitis con el tatuaje que planteás. Si la hepatitis se adquiere por, no sé, mala higiene de los elementos empleados por el tatuador, yo creo que ese es un riesgo no aceptado, por lo cual allí no opera el consentimiento de la víctima. ¿Bien? Después vamos a ver también la diferencia entre consentimiento de la víctima y asunción de riesgos, que son dos hipótesis diferentes. ¿Bien?
Bueno, hasta acá, ¿venimos bien? Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. 54, estamos viendo. Bueno, factor de atribución es un segundo elemento, ya hemos hecho referencia a las diferencias entre el factor de atribución objetivo y subjetivo, el dolo y la culpa. Acá como agregado, ¿no? Y más allá que después lo vamos a estudiar específicamente, tengan en cuenta de que tradicionalmente se decía que el factor de atribución en nuestro derecho, en los sistemas napoleónicos, era subjetivo, era la culpa, ¿no? O sea, siempre para que haya responsabilidad tenía que haber culpa. Y que poco a poco se fueron abriendo subsistemas o hipótesis concretas de daños donde no se requería la culpa ni el dolo, que bastaban con el factor de atribución objetivo. Gamarra, por ejemplo, ustedes podrán leer, plantea que al día de hoy son tantas las hipótesis de factores de atribución objetivo en nuestro sistema, que ya no es apropiado hablar de que la regla general es el factor de atribución subjetivo y que las excepciones son el factor de atribución objetivo. Gamarra dice, podemos considerar que en realidad son dos sistemas de peso paralelo, ¿no? De peso equivalente. Como que hay prácticamente los mismos casos de factor de atribución subjetivo que objetivo en nuestro sistema. ¿Ah? Más allá de que sea acertado, ¿no? el concepto de Gamarra, lo que sí creo que es importante es que tengan en cuenta de que en realidad los casos de factor de atribución objetivo en materia de responsabilidad civil en Uruguay no son esporádicos, sino que hay unos cuantos, ¿sí? Y que bueno, siempre ustedes, cuando analicen una hipótesis de responsabilidad, tienen que tener en cuenta cuál es el factor de atribución que exige el legislador, si objetivo o subjetivo, porque eso les va a determinar qué es lo que tienen que probar. ¿Bien? En segundo lugar, el tema de la diferencia entre dolo y culpa. En principio, el hecho que el sujeto obre sin la debida diligencia, o que obre de un modo culpable, perdón, de un modo doloso, con intención de dañar, no genera mayores consecuencias. El sistema es el mismo, los mismos daños a resarcir, salvo alguna hipótesis muy puntual que vamos a después analizar. ¿Ah? Pero sí tengan en principio como regla eso, que sea por culpa o sea por dolo, luego las consecuencias son las mismas. ¿Alguna duda respecto del factor de atribución? Bueno, acá me preguntan si puede ser la bibliografía general del curso. Bien, bueno, respecto a la bibliografía es un poquito lo que yo les decía, ¿no? Primero, como dicen allí en el chat, no es bibliografía obligatoria, es recomendada, ustedes pueden elegir lo que quieran. Obviamente el tratado de Gamarra es muy completo y abarca muchísimos los temas del curso, no todos, pero gran parte sí, y podría ser una bibliografía básica. Pero nosotros intentamos en cada caso sugerirles 2 o 3 elementos para que puedan leer en forma alternativa, y a su vez van a ver que en todos los casos indicamos bibliografía básica y bibliografía complementaria. ¿Tá? La básica es porque nos parece que es bibliografía que sí o sí tendrán que leer, o bueno, o sea, ustedes escojan por un material distinto. Y la complementaria es para aquellos casos en los cuales el tema les gustó mucho y quieren profundizar, o no les fue satisfactorio lo que leyeron, porque no les quedó claro y bueno, necesitan ver un poco más sobre el tema, o también porque quizás dentro del tema damos algún elemento muy específico que en la generalidad de la bibliografía básica no se trató. ¿Ah? Bien. ¿Aclarada la duda de bibliografía? Bueno, vamos con la relación de causalidad. Yo les decía que la relación de causalidad es un concepto que en realidad excede al mundo del derecho, ¿sí? Está en el mundo de la física, que todo hecho tiene por antecedente una causa, y toda causa produce una consecuencia, o varias consecuencias. ¿Ah? Ese concepto de físico, inclusive como yo les decía hace un rato, muchos autores filosóficos también lo tratan desde la perspectiva de su materia, es tomado por el derecho y aplicado para la responsabilidad civil, pero en forma limitada. Es decir, no toda causa, o no todo hecho que en materia física, en el mundo fáctico, es considerado causa, es para el derecho considerado tal. El derecho lo que hace es un recorte, ¿sí? Limita aquellas causas físicas y solamente algunas de ellas las considera relevantes jurídicamente. ¿Cómo hace esa limitación? Bueno, por medio de la aplicación de las teorías, ¿sí? Ya vamos a ver cuando estudiamos las diferentes teorías de la causalidad,
que inicialmente la primera teoría que se aplicaba, la sine qua non, la equivalencia de las condiciones, decía que todos aquellos elementos que habían participado como antecedente para que se produzca un daño, tenían que ser considerados causas. Eso nos lleva a una amplitud demasiado amplia, para la redundancia, y lo que se buscó fue limitar. Y allí es que aparecen estas teorías que escogen algunos elementos para ver cuál de estos antecedentes es relevante jurídicamente. Ya sea porque es la causa que temporalmente se encuentra más próxima, ¿sí? Es decir, de esa cadena de antecedentes previos al daño, cuál de todos esos elementos es el que se encuentran más cerca al daño. Otra teoría es cuál de ellos es el más relevante, el que tuvo más incidencia en la generación del daño. Y la que más nos importa a nosotros es la teoría de la causalidad adecuada. ¿Alguien sabe qué es la causalidad adecuada? ¿No? La teoría de la causalidad adecuada lo que dice es que dentro del conjunto de antecedentes, lo que tenemos que ver es cuál de ellos, en forma previa a la producción del daño, cuando nos posicionamos en él, si los hechos transcurren como normalmente transcurren, ¿sí? En términos probabilísticos, generarán probablemente el acaecimiento de esa consecuencia dañosa, ¿sí? Esta teoría de la causalidad entonces lo que hace es analizar el curso normal de las cosas y ver en ese curso normal cuándo es probable que un daño se produce. Y cuando concluye que frente a un hecho determinado es probable que un daño se produzca, a ese hecho le asigna el carácter de causa. ¿Sí? Todo esto después lo vamos a ver con más detenimiento porque es complejo el tema de causa. Yo creo que es tal vez de responsabilidad civil el tema más difícil. Bueno, las eximentes. Este curso, ¿no? esta relación de causa y efecto puede tener interrupciones. Puede ser que el daño no se deba a un hecho que se imputa al llamado a indemnizar, sino que se da una causa distinta. Cuando el demandado, aquel a quien le pretende su responsabilidad civil, logra acreditar la presencia de un eximente, justamente se exime, por eso su nombre, de responsabilidad. No tendrá que indemnizar. Dentro de estos eximentes vemos, en primer lugar, el hecho de la víctima, es decir, cuando es la propia víctima la que se dañó. El hecho del tercero, cuando no fue la víctima ni el demandado, sino un tercero el que causó el daño. Caso fortuito o fuerza mayor, cuando el daño fue causado, no por un hecho humano, sino por un hecho de la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Se ve un temporal, un rayo, o también puede ser, por ejemplo, una medida de las autoridades, que es justamente el hecho del príncipe, y por vicio de la cosa, que esto sobre todo en materia de daño en las relaciones de consumo, se verifica cuando el mismo daño proviene de la propia cosa. Y ustedes acá tendrán que analizar si esta hipótesis en la cual el daño proviene de la propia cosa, exime a quien provee de la cosa o no. O al tanto proveedor de esa cosa, si hay un vicio propio de la cosa que no lo conocía el proveedor, tiene que responder de todos modos. Esto ya lo veremos con más detenimiento también. Finalmente el elemento daño, ¿sí? Acá les hago un esquemita de los diferentes tipos de daños que hay. Básicamente el primer corte es entre daño patrimonial y extrapatrimonial, ¿sí? Daño patrimonial básicamente es aquel que implica un análisis económico de la situación, aquel que implica una afectación a los intereses pecuniarios de la persona, ¿sí? Hay también un par de teorías que se disputan definir cuándo el daño es patrimonial. Una de ellas dice, por ejemplo, que el daño es patrimonial cuando lo dañado es justamente un bien jurídico patrimonial, por ejemplo, una cosa, y no cuando es dañado un bien jurídico no patrimonial, por ejemplo, el honor. Y otra teoría dice que lo importante no es bien cuál fue el bien jurídico afectado, sino que lo importante es ver cuáles son las consecuencias que genera la afectación de un bien jurídico. Es decir, el bien jurídico afectado puede ser un bien patrimonial o no patrimonial, puede ser el honor o puede ser una casa, pero lo importante es si las consecuencias que eso produce tienen lectura patrimonial o no. Por ejemplo, me pueden afectar a mí lastimar la mano, ¿sí? Y el hecho de que me lastimen la mano me impide a mí ejercer como pianista,
¿sí? Y el ejercer como pianista tiene un contenido patrimonial porque yo trabajaba de ser pianista y ganaba dinero por ello. El daño extrapatrimonial es aquel, en cambio, en el cual la afectación que recibe la víctima no tiene una posible lectura patrimonial. Por ejemplo, como se indica allí, se daña su moral, ¿sí? Su honor, su felicidad, su angustia, o también aspectos físicos, que allí aparecen conceptos que son un poco debatidos aún en Uruguay a día de hoy, como el daño físico, el daño a la salud, etc., que ya veremos luego si son realmente indemnizables o no en nuestro sistema. Dentro del daño patrimonial hay dos categorías básicas, que son el daño emergente y el lucro cesante. ¿Alguien sabe en qué consisten estas categorías? ¿Daño emergente y lucro cesante? Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? El daño emergente es aquel que surge a consecuencia de la afectación y el lucro cesante es lo que se va a perder de alguna forma en el futuro a consecuencia de ese daño, ¿puede ser? Sí, con una particularidad. Tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden ser futuros o pueden ser pasados. ¿Sí? Quizás la forma más fácil de acercarnos a estos conceptos es pensar que el lucro cesante es el futuro, pero no, puede haber un lucro cesante también pasado. Lo importante es que el daño emergente es lo que a raíz de la situación la víctima gastó. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente de tránsito, se rompe mi auto, ¿sí? Y yo tengo que reparar el auto, ¿bien? Eso lo que voy a tener que gastar, o lo que ya gasté en reparar el auto, es daño emergente, ¿bien? Podrá ser que yo el auto ya lo haya reparado y por eso el daño emergente es pasado, o que aún no lo haya llevado al taller y por eso el daño emergente será futuro. Pero es un gasto que yo voy a tener. En cambio, el lucro cesante es lo que yo dejo de ganar. Imagínense que ese auto era un taxi, mi auto, el que me chocaron. Entonces yo por tener el auto un tiempo parado, mientras se arregla, dejo de circular con el taxi y dejo de ganar plata. ¿Bien? Eso es lucro cesante. Y podrá ser que yo al día que presento la demanda ya dejé unos días de circular y por eso mi lucro cesante es pasado, o que ya previo voy a tener 3 meses más el auto en el taller y que en el futuro cesaré de tener ese lucro. ¿Bien? Ambos, el daño emergente y el lucro cesante, ambos son indemnizables. ¿Sí? Esto en principio con una particularidad de la responsabilidad precontractual que luego veremos. Allí no se habla de daño emergente y lucro cesante, sino daño de interés negativo y positivo, pero eso después lo veremos más adelante. Y la pérdida de chance, ¿alguien sabe qué es? ¿Oyeron hablar? Buen día, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Que la pérdida de chance sería, o sea, una ganancia probable que supuestamente el sujeto iba a tener, por ejemplo, en las carreras de caballo, y sería si el caballo ganara, pero como no se sabe, es como que posiblemente pueda pasar, pero no es seguro. Exactamente. A diferencia del lucro cesante, la pérdida de chance no tenemos la certeza de que íbamos a tener esa ganancia. ¿Sí? Por ejemplo, en el lucro cesante, yo sabía que diariamente, circulando con mi taxi, ganaba 2.000 pesos. ¿Bien? Había una certeza que en base a los antecedentes la podemos establecer. En cambio, la pérdida de chance es, por ejemplo, el caso que maneja la compañera, la carrera de caballos, nosotros no tenemos la certeza de que el caballo vaya a ganar. ¿Sí? Podría tener ciertas chances de hacerlo. Pero entonces lo que se indemnizará será no el premio que hubiera obtenido si ganaba la carrera, sino un porcentaje de ese premio. Nosotros intentaremos establecer qué porcentaje de chances tenía de ganar la carrera, y si le asignamos un 10% de chances, le daremos un 10% del premio que hubiera obtenido. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, no siempre es claro el límite entre lucro cesante y pérdida de chance. Es criterio del legislador, perdón, del juez como aplicador, determinar cuándo estamos frente a una hipótesis de lucro cesante y cuándo de pérdida de chance. Y a su vez, una vez que establezca que es una pérdida de chance, definir qué porcentaje implica esa chance también es algo de alguna forma discrecional y no establecido. Luego veremos un poquito los elementos diferenciadores para ver cuándo es lucro cesante y cuándo pérdida de chance con más detenimiento. ¿Sí? Bueno,
Veremos después las responsabilidades especiales. Esto dentro de responsabilidad extracontractual. Veremos que hay un sistema de responsabilidad por hecho de las cosas, ¿sí? Es decir, si hay todo un capítulo del código que regula cuando el daño se produce por una persona, pero mediante el empleo de una cosa, el sistema de responsabilidad de las consecuencias, el régimen jurídico cambia. Bien, básicamente lo que cambia es que hay una presunción de culpa y de causalidad. Ya no es el actor el que tiene que probar esos elementos, sino que se presume que eso es así, y es la víctima el que tiene que probar que en realidad su comportamiento fue diligente, ¿sí? Y que no se produjo la relación de causalidad. Dentro del hecho de las cosas hay una subespecie que es el hecho de los animales. Y aquí ya veremos que hay alguna diferenciación según qué tipo de animal sea, si es un animal doméstico o no doméstico, peligroso o no peligroso. Bueno, después también veremos, no se los incluí, pero también tenemos la responsabilidad por hecho ajeno, que ahí tiene una variante de la responsabilidad contractual y la extracontractual. Veremos la responsabilidad de los padres por sus hijos, de los directores de colegios por sus alumnos, de los tutores por sus pupilos, etc. Bueno, y de los empresarios por sus dependientes, ¿no? Es decir, de las empresas por sus trabajadores. Esto es más o menos lo que vamos a estudiar a lo largo del curso. Bien, dicho en un primer pantallazo, pero sí me interesaba que cuando empecemos a partir de la clase que viene a ver cada uno de los temas, ustedes puedan individualizar dentro de todo el mapa de lo que vamos a ver dónde nos encontramos, ¿sí? Yo les dejo subir esta presentación en EVA para que ustedes la puedan visitar y repasar continuamente a lo largo del curso, pero sí me importa mucho que ubiquen el total para ir pudiendo entender todo el curso. Ahí me preguntaba, creo, por el hecho del príncipe, que no le había quedado claro. Bueno, el hecho del príncipe es una de las eximentes que para algunos influye dentro de casos fortuito y fuerza mayor, y para otros es una causa independiente. Básicamente, el hecho del príncipe es cuando el daño se produce por un hecho que es impuesto por las autoridades. Les pongo un ejemplo. Con la pandemia, el gobierno ordenó que no se impartieran clases presenciales, ¿sí? En las escuelas, en los colegios, en los institutos de enseñanza en general. Si yo pagué un colegio para que mis hijos asistieran a él, podría sostener que allí estoy sufriendo un daño, porque yo pagué el colegio, pero el colegio no me está brindando las clases presenciales. Sin embargo, el colegio se puede eximir diciendo que hay una orden del gobierno que le prohibió durante un tiempo, unos meses dentro de esa situación, el brindar clases presenciales, que no tiene la posibilidad de cumplir, ¿sí? Cumplir presencialmente, sí puede cumplirlo virtualmente. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama hecho del príncipe. Obviamente, como ustedes imaginarán, es un instituto muy viejo que proviene de la época que había príncipes. Por eso su denominación, ¿no? ¿Qué otra duda? ¿Les queda más o menos claro lo que vamos a estudiar en el curso y demás? Bueno. Por último, y para cerrar un poquito la clase de hoy de presentación, nuestra modalidad tiene sus particularismos como la de todos los docentes, ¿no? Nosotros consideramos que el docente en sí no es tan importante. Pensamos que lo importante es ustedes, el trabajo que ustedes hacen. Por eso creemos que gran parte del curso es brindarles a ustedes los elementos para que puedan hacer sus propios desarrollos. Que sepan cuáles son los temas que se van a dar, cuál es la biografía para cada uno de esos temas, que lo puedan analizar, brindarles diferentes ejercicios y cuestionamientos para que ustedes puedan ir desarrollando el análisis, pero no mucho más que eso, es la actividad nuestra como docente. El buen curso, el mal curso, a partir de considerar todos esos elementos y tener ustedes todos esos elementos sobre la mesa, depende de ustedes mismos, ¿sí? Del esfuerzo que hagan. Poder hacer que con esos elementos alguno de ustedes lea todos los materiales, lo analice, qué sé yo, y le saque mucho provecho del curso, o por haber algún otro que no lea absolutamente nada, ¿no? Y allí estará el éxito del curso. Entonces, si ustedes lo que buscan es un docente que no se les dé todo digerido, que tenga unas clases magistrales sumamente profundas, no es el caso, porque nosotros no conseguimos así la docencia, ¿no?
pensamos que somos unos padres de ustedes simplemente de apoyo en orientarlos, no más que eso. ¿Tá? Esa es nuestra modalidad. Quizás la otra particularidad de nuestra modalidad es que entendemos que los parciales es solamente una instancia puntual, pero que no agota la posibilidad de conocerlos a ustedes y evaluarlos. Entonces apoyamos los parciales también con otras modalidades, nuevamente optativas, si las hacen o no, pero que entendemos que son muy buenas para que ustedes vayan, por un lado, avanzando en el conocimiento, y a su vez también para que nosotros los podamos ir conociendo y poder ir evaluando. Acá me preguntan por la modalidad de los parciales, es igual a las obligaciones. Sí, las modalidades las vamos viendo siempre en base a un montón de factores, ¿no? Primero, si la clase es presencial o virtual, que esta yo creo va a ser virtual hasta el fin de año, me parece, la cantidad de alumnos, la cantidad de miembros del equipo docente. Vamos a intentar hacer, por lo menos como fue el primer parcial de obligaciones, para los que estuvieron así conmigo, que sea una evaluación automática por EVA, o sea, cómo funciona el primer parcial, y según esa experiencia del primer parcial vamos a ver si lo replicamos para el segundo. Y bueno, no mucho más que eso, ¿no? Nosotros permitimos que tengan el material a la vista, los parciales, y apuntamos a que sean preguntas o ejercicios de razonamiento. ¿Qué más? ¿Les interesa saber sobre el curso? ¿Alguna duda? Si voy a subir la grabación de las clases, sí, la voy a subir. Miren, las clases que están previstas para miércoles y viernes de esta semana ya están grabadas de cursos anteriores. Y nosotros, nuevamente, lo que vamos a hacer es no repetir la clase, sino hacer algunos ejercicios a partir de esa clase. Así que la idea es que ustedes lleguen al miércoles con esa clase ya vista, con por lo menos el material indicado para el contenido de esa clase ya leído. ¿Bien? Porque si no se les va a dificultar un poquitito poder seguir el curso de la clase. ¿Algo más? ¿Puedo repetir que se me trabó? Si no le molesta. ¿Repetir qué cosa, perdón? ¿Lo de la clase del miércoles? Algo de, sí, se me trabó todo, no escuché lo que dijo. No sé cómo decirlo porque no entendí lo que dijo. Bien. Nosotros venimos pensando hace tiempo que en realidad no es eficiente el hecho de que todos los años vengamos a repetir lo mismo, ¿no? Que los años anteriores. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo viejos, nos vamos olvidando de las cosas, y va perdiendo calidad. Y la verdad que no es cierto que los profesores todos los años vuelven a estudiar de cero todos los temas. ¿Ah? Vas repasando, vas actualizando, pero hay muchas cosas que me parece que implica una pérdida de tiempo, porque se podría grabar el contenido de esa clase, subir una plataforma, como es este caso, y usar ese tiempo de clase para algo distinto, más provechoso. Pensando en esa idea, en este curso vamos a hacer un experimento a ver cómo funciona, es que algunas pocas clases, en vez de venir y darlas, las tienen grabadas allí. Eso no quiere decir que ese día no tengamos clase. ¿Ah? Lo que quiere decir es que, si ustedes quieren, no asisten a la clase, porque ya lo tienen grabado allí, o instalar que si quieren pueden leer el material directamente y si grabar la clase, pero intentaremos usar ese tiempo de clase para algo distinto, que es a partir de esos conceptos que ustedes vieron en el video, leyeron en la presentación de la clase que les subí en EVA, en la guía de clase, o que leyeron en la bibliografía recomendada o elegida por ustedes, poder ejercitarnos y poner en práctica lo que han visto. ¿Ah? Vamos a ver cómo funciona, y ustedes me irán diciendo si les parece que es provechoso o no. Cualquier cosa lo iremos apuntando. Bien. Miércoles y viernes de esta semana vamos a hacer el primer experimento con eso. ¿Ah? Que si no me equivoco, son funciones y fundamentos de la responsabilidad e historia de la responsabilidad de los temas para estas dos clases. ¿Ah? Como le digo, ambos temas lo tienen ya subidas las presentaciones en EVA, tienen la bibliografía asignada, tienen inclusive parte de la bibliografía subida a EVA, y a su vez tienen las clases grabadas del curso del año pasado en EVA. ¿Bien? Para el miércoles sería la clase 2, sí. Sí, fíjense siempre en el cronograma que está asignado para cada día. ¿Bien? Ese cronograma puede sufrir algún cambio, porque a veces nos pasa que en algún tema ustedes por ahí se enganchan mucho a participar, y bueno, nosotros por supuesto los dejamos, y quizás eso nos saca un poco de tiempo para la clase siguiente, o que
algún día hay un paro o pasa algo que impide dar clase y bueno, siempre se va ajustando, ¿no? Siempre lo que apuntamos, y hasta ahora en todos los cursos lo hemos logrado, es que todos los temas del cronograma se den. ¿Sí? ¿Las clases de todos los días van a ser grabadas? Sí, sí, por supuesto. Esta misma clase yo ahora se las voy a subir a ellos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar por acá porque creo que I20 ya tendremos que liberar para los que tienen 9:30. Ahora acá me preguntan, en base al cuestionario, se me fue, que mencioné al principio, dice que el foro ya no está disponible para, ahora reviso si el foro no está disponible, creo que está hasta septiembre de 2021, ¿no? Pero ahora lo reviso. Bueno, a ver si tiene una pregunta más. ¿No? Bien. Bueno, nada, bienvenidos y nos estaremos viendo el miércoles. Que pasen bien.